Mucho antes de la llegada de los europeos, Mesoamérica ya veneraba a una figura extraordinaria, Quetzalcóatl. No era solo un dios, era símbolo de inteligencia, orden y poder creador. Pero también protagonizó una caída envuelta en escándalo y terminó marchándose al exilio. Su nombre significa serpiente emplumada, y ya desde ahí, todo en él parecía inverosímil. Una criatura unida a la tierra, pero vestida con el poder del cielo. No representaba la brutalidad ciega ni la fuerza sin pensamiento. Representaba algo mucho más eficaz, la sabiduría. En distintas tradiciones de Mesoamérica, Quetzalcóatl aparece como dios del viento, del conocimiento, de la vida, del planeta Venus y del orden sagrado que daba sentido al mundo. Fue también una figura ligada al saber ritual, a la enseñanza, al calendario, a la observación de los astros y a las artes que sostenían la civilización. En otras palabras, mientras otros dioses imponían poder, Quetzalcóatl enseñaba a construirlo. Las leyendas cuentan que el mundo ya había pasado por eras anteriores, edades antiguas, en las que otras civilizaciones surgieron y desaparecieron como consecuencia de grandes catástrofes. Cuando llegó el tiempo de una nueva creación, Quetzalcóatl descendió al inframundo, Mictlán, para recuperar los huesos de aquellos seres perdidos. Allí, Mictlantecutli, señor de la muerte, intentó engañarlo con pruebas y trampas destinadas a verlo fracasar. Pero Quetzalcóatl resistió los peligros, tomó los restos antiguos y escapó con ellos. En la huida, los huesos se quebraron en distintos fragmentos, y por eso los nuevos humanos serían diferentes entre sí en tamaño y apariencia. Finalmente, el dios mezcló su propia sangre sagrada con aquellos restos y dio origen a la humanidad actual. La enseñanza era profunda. La vida nace de la memoria, del sacrificio y de lo que logra sobrevivir a la destrucción. Por eso Quetzalcóatl no era solo admirado, era una figura profundamente respetada. En él convivían el creador, el maestro y el gobernante ideal. Pero en la mitología, como en la vida, siempre aparece alguien dispuesto a arruinarlo todo. Ese alguien fue, en muchas versiones, Tezcatlipoca, un dios asociado con la noche, el conflicto, el poder impredecible y la manipulación. En una de las tradiciones más conocidas, Quetzalcóatl gobernó en Tolán, donde promovió un ideal de orden, refinamiento y grandeza. Bajo su influencia florecieron las artes, la disciplina y el prestigio de la ciudad. Pero ese mismo brillo también despertó enemigos. Entre ellos destacaba Tezcatlipoca, señor de la noche, del conflicto y de la astucia, una fuerza opuesta a todo lo que Quetzalcóatl representaba. Entonces vino la conspiración. Según la leyenda, Tezcatlipoca lo engañó y logró que bebiera pulque, una bebida embriagante. El gobernante, célebre por su autocontrol, perdió la lucidez. Esa noche cedió al deseo y quebró los votos de pureza que sostenían su autoridad sagrada. Al amanecer no solo había cometido una falta íntima, había destruido la imagen moral sobre la que descansaba su poder. La noticia corrió por Tolán. Lo que para otros habría sido un exceso privado, para Quetzalcóatl se convirtió en humillación pública. Para una figura ligada al conocimiento, al equilibrio y a la dignidad, aquella caída no era un simple tropiezo, era una herida insoportable. A veces basta un escándalo para destruir lo que la sabiduría tardó años en levantar. Y entonces llegó el exilio. Las versiones cambian, pero todas conservan la misma tristeza. En unas, Quetzalcóatl abandona su reino y se dirige hacia el oriente. En otras, se aleja sobre una balsa de serpientes. En otras más, se consume en el fuego y asciende al cielo convertido en Venus, la estrella de la mañana. No hay una sola despedida. Hay muchas, pero todas dicen lo mismo. El dios civilizador se fue, y el mundo quedó marcado por su ausencia. Sin embargo,
Algunas leyendas añadieron algo más poderoso que la tristeza: la esperanza. Se dijo que Quetzalcóatl no había desaparecido para siempre, sino que algún día regresaría. Quizá por eso siguió vivo durante siglos en la imaginación de tantos pueblos. Porque no era solo un dios de plumas, serpientes y templos. Era la idea de que la inteligencia puede fundar una era, de que la nobleza puede ser traicionada, porque Quetzalcóatl no era solo un dios, era una promesa, y algunas promesas tardan siglos en cumplirse. En lo más alto del templo mayor, donde el sol golpeaba primero cada mañana, vivía un águila de plumaje dorado y ojos de obsidiana. No era un ave común. Los sacerdotes aseguraban que hablaba en lengua antigua, la voz de los dioses. Cada vez que se avecinaba peligro, el águila lanzaba un grito distinto, como un presagio. Su presencia no solo protegía el templo, sino que inspiraba respeto entre los guerreros, quienes veían en él al espíritu de Huitzilopochtli, hecho carne y pluma. Cuenta la leyenda que durante una noche sin luna, un grupo de invasores intentó profanar el santuario, pero antes de que pisaran el primer peldaño, el águila se elevó en el aire, envuelto en fuego azul, y habló. Su voz era trueno y viento, y los agresores huyeron, convencidos de haber oído al propio dios de la guerra. Desde entonces, cada vez que un nuevo Tlatoani era coronado, el águila reaparecía, solo por un instante, para cantar su bendición. Aunque el templo mayor cayó con los siglos, algunos afirman que en ciertas noches, todavía se escucha su canto sagrado sobre las ruinas. Mixcoatl, conocido como el dios de la caza y las estrellas, era una deidad fundamental en la mitología mexica, venerado por los cazadores y guerreros. Su nombre significa serpiente de nube, y se le asociaba con las estrellas y las constelaciones, particularmente la Vía Láctea, que era vista como su camino celestial. Mixcoatl, con su arco y flechas, guiaba a los cazadores en sus expediciones, asegurando que encontraran presas y pudieran sobrevivir en la naturaleza. Era también el padre de Quetzalcóatl, el famoso dios civilizador, lo que lo colocaba en una posición central en el panteón mesoamericano. La leyenda narra que Mixcoatl, al igual que las estrellas, siempre estaba en movimiento, persiguiendo a su presa en el cielo nocturno. Su figura era invocada no solo para la caza, sino también para la protección en la guerra, y para garantizar una buena cosecha, ya que se creía que su energía cósmica influía en los ciclos naturales. Como guía de los cazadores y señor de las estrellas, Mixcoatl representaba la conexión entre lo terrenal y lo celestial, entre la vida y los misterios del universo. Mito del ajolote cuenta la historia de Xolotl, el dios mexica que intentó escapar de la muerte a través de la transformación. Cuando los dioses decidieron sacrificar sus vidas para crear el quinto sol y dar vida al mundo, Xolotl, aterrado por su destino, se negó a morir. Usando su poder se transformó primero en un maíz y luego en un maguey, pero fue descubierto en ambas ocasiones. Finalmente, Xolotl se convirtió en un ajolote, una criatura acuática capaz de regenerar sus extremidades, simbolizando su deseo de evadir la muerte. A pesar de sus intentos, Xolotl fue capturado y sacrificado, pero su esencia permaneció en la forma del ajolote, una criatura que sigue siendo un símbolo de resistencia y adaptación. El ajolote, con su aspecto único y su capacidad de regenerarse, es un recordatorio del sacrificio de Xolotl y su lucha por la supervivencia en un mundo donde la muerte es inevitable. Así, el mito del ajolote refleja la dualidad de la vida y la muerte, y la eterna búsqueda del ser humano por evitar su destino. Entre los guerreros mexicas existía un arma llamada cuaujololi, una especie de masa con una cabeza de piedra pesada. No cortaba, aplastaba a los mexicas. Decían que un golpe bien dado podía romper el aliento del enemigo, porque el impacto dejaba sin aire, sin equilibrio y sin fuerza para seguir peleando.